Bienvenido un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Lucas. Hoy día estudiamos el capítulo 17 y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 19 en esta serie que se llama El Salvador de toda la humanidad. Y hoy día vamos a hablar sobre el discípulo perdona, sirve y agradece. Ahora, si estás siguiendo esta serie, debes de recordar que vamos verso a verso, capítulo por capítulo, y pronto vamos a terminar este evangelio. Tenemos, de los 4 evangelios, sería el tercero, porque ya tenemos grabado Mateo y Marcos con la misma forma, estilo, que es el método inductivo, de forma exegética, teniendo bosquejos homiléticos y sobre todo haciendo una buena hermenéutica al texto. Ahora, vamos a terminar Lucas y continuaremos con el Evangelio de Juan. Pero Jesús está desafiando en este momento a todos sus seguidores, especialmente a los discípulos. Y vamos a leer los primeros versículos y luego estudiamos. Dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Vamos a orar y continuamos nuestro estudio. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por este día que nos permites reunirnos a través de este medio. Háblanos a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando. Recuerden que estudiamos verso a verso y hoy el capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, tiene una gran lección para nosotros. Por ejemplo, debemos de recordar que fue Lucas quien escribió este evangelio dirigido a un griego que se llama Teófilo entre el año 59 a 63, porque Pablo estaba en su primer encarcelamiento y entonces él trató de ordenar todo de forma cronológica estas historias. Ahora, en este párrafo, el Señor quiere enseñar a todos sobre el peligro de hacer tropezar a otros, quiere enseñar sobre la necesidad del perdón, quiere enseñar sobre el poder de una fe genuina y sobre todo la humildad en el servicio. Todo esto debemos llevarlo siempre a la gratitud hacia Dios. O sea, ya están siguiéndoles muchas personas, ya tienen los 12 discípulos que está trabajando, mentoreando, ayudando, pero hay algo que ahora los quiere desafiar. Hemos visto los versículos o los capítulos anteriores respecto a la riqueza, respecto a la vida eterna, pero ¿cómo nosotros enfrentamos cuando hay ofensas? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con el prójimo? ¿Qué debemos de hacer cuando necesitamos obedecer a Dios respecto a este tema? ¿Cómo va la relación de la fe con el perdón, la fe con las relaciones interpersonales y sobre todo, cómo yo sirvo al Señor? Porque recuerden que ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es imitar a Cristo. Y no solamente imitar el cómo se relacionó Él con su prójimo mientras estaba, sino también cómo cumple la misión de Dios, con qué actitud, con qué corazón sirve al Señor. Así, todo eso lo vamos a ir viendo, especialmente, como dije, cómo está nuestro corazón en agradecimiento, en adoración, o todavía nos falta. Así que lo he dividido en 4 partes. Por ejemplo, el discípulo del Salvador sería el título. Del versículo 1 al 4, el discípulo del Salvador evita ser piedra de tropiezo y perdona. Del versículo 5 al 6, el discípulo del Salvador busca aumentar su fe. Del versículo 7 al 10, el discípulo del Salvador sirve con humildad. Del 11 al 19, el discípulo del Salvador agradece y adora. Entonces, vamos a ir viendo del versículo 1 al 4. El discípulo del Salvador evita ser piedra de tropiezo y perdona. Cierto día, o sea, después de todas las parábolas que nos ha contado Lucas, cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, ojo, se refiere a sus discípulos, ¿sabes? Siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Versículo 2, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que de uno de estos pequeños caiga en pecado. Ahora,
es bien claro esta verdad que nos dice el Señor. ¿Cuál es esa verdad? Que siempre habrá tentaciones. O sea, tentaciones proceden de dentro de nosotros, de esta pecaminosidad, el viejo Adán, la vieja naturaleza, la naturaleza caída. Es porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado a ciertos apetitos, a ciertos deseos, ¿no? Es como a veces nosotros miramos y dices, tengo ganas, no sé, de tomar una gaseosa, de comer, no sé, algo de grasa, salchipapa, un anticucho, un ceviche, no sé, algo. Es porque de dentro de nosotros salen estos deseos y siempre van a haber. Y el tema es que ser tentado no es pecado. Y ahora hablemos de tentaciones que pueden enfrentar cualquier hombre o mujer. Siempre en el centro de trabajo, en el centro de estudios, en cualquier lugar, siempre va a haber tentaciones. Nadie puede dudar de esto. Ahora, en la Edad Media, habían personas que querían salir de este mundo y evitar las tentaciones y se refugiaron en los monasterios. Estamos hablando de los monjes, o algunos los llaman también en el lado femenino las monjas, para evitar ser tentados, para irse a un lugar y poder disfrutar solamente esta intimidad con Dios, esta relación personal, pero no les fue bien. Hay muchos casos que el pecado continuó dentro de los monasterios. Y el problema es huir de un lugar específico, de este mundo, encerrarnos en casa para no ser tentados. No, Jesús dice, siempre van a haber. Y Santiago dice, sí, mira, uno es tentado cuando de su propia naturaleza pecaminosa es seducido. Y luego esa seducción lo arrastra, lo lleva, pero ceder a la tentación, eso sí es pecado. O sea, ser tentado no es pecado, pero ceder a la tentación, una vez que da a luz, nace el pecado, dice Santiago. Pero Jesús quiere hablar algo un poco más. Otra cosa es que tú seas la fuente de la tentación. Y es mejor que te pongas una piedra de molino. En el tiempo antiguo, hasta ahora, habían estos molinos que eran, y en el tiempo de Israel, llevados por dos hombres o por un animal, que eran unas piedras enormes. Y Jesús quiere decir en esta hipérbole que mejor agárrate un molino y lánzate en el mar, porque no, hay cosas que sí son pecaminosas, hay tentación, ceder a la tentación es pecado, pero hay cosas peores que estas. ¿Cuáles serían? Hacer caer a otro en pecado. O sea, lo que nos enseña Jesús en estos primeros versículos para sus discípulos es que ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado, pero hacer pecar es peor que pecar. Usando esta piedra de molino, quiere explicar el castigo en el cual se van a ver sumergidos estas personas. ¿Por qué? Porque los judíos tenían terror al mar, le tenían pánico al mar. Entonces, como decir, arrójate esta piedra o ponte en el cuello y arrójate al mar o exponte al peor castigo. Así que el discípulo de Jesús, al final, va a luchar contra la tentación. Siempre es importante esto y va a evitar hacer esa fuente de tentación. Ahora, el siguiente versículo, en el versículo 3 dice, así que, entonces, cuídense. Cuídense, esa es la recomendación de nuestro Señor. Ahora, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Miren qué interesante, y lo he remarcado si estás viendo este estudio. Dice, si un creyente, no está hablando de una persona que no es cristiana, un creyente peca, sí, los creyentes pecan. Pero ¿qué tengo que hacer? Repréndelo, exhórtalo, llámale la atención. Ahora, siguiente paso, si hay arrepentimiento, ¿qué dice? Perdónalo. Esto es algo que nosotros debemos mantenerlo siempre. El discípulo perdona, pero también puede caer en el pecado, versículo 4, aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez, dice el texto, regresa y te pide perdón, ¿qué dice? Debes perdonarla. O sea, esto Jesús quiere enseñar, uno, de ayudar a no perjudicar a otros, como siendo fuente de tentación, pero también quiere enseñar
que tienes que ayudar a otros restaurando a las personas. ¿El creyente puede pecar? Sí, pero no desea pecar. No amanece y dice, uy, hoy día voy a pecar, a ver, no sé cómo voy a hacer, pero tengo que pecar, en algo tengo que pecar. Esa persona no es creyente. Pero ¿qué pasa? Puede pecar porque durante el día, durante el camino, durante la vida, ¿sabes? Hay tentaciones. Y puede ceder a esas tentaciones, sí. Pero la Biblia dice, confiesa tu pecado, ven inmediatamente. O sea, esa es la lucha que vamos a tener hasta el día que el Señor nos lleve. Pero sí estamos expuestos al pecado, sí estamos expuestos a la tentación, sí estamos expuestos a ceder al pecado. Es más, Charles Spurgeon decía, mira, una oveja puede caer en el lodo y luego se levanta, se sacude el lodo, o sea, el barro, y camina. Eso sería el creyente. Y Charles Spurgeon decía, pero solo un cerdo, un chancho, cae en el lodo y se revuelca y está feliz. ¿Por qué? Porque no es una oveja, no ha nacido de nuevo. Así que la persona que se deleita en su pecado no ha nacido de nuevo, pero aquella persona que lucha con la tentación y si ha cedido a la tentación, se arrepiente y vuelve al Señor, restáuralo. Pero ¿cuántas veces puedo hacer eso? Jesús dice, mira, 7 veces, y está hablando una vez más, un número de 70 veces 7 que muchas veces se ha hablado, o sea, perdónalo, perdónalo, perdónalo y perdónalo. 7 veces, si cada día perdónalo. Esto debe ser la actitud que debe tener un cristiano o la iglesia. Es decir, Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Debemos aprender a perdonarnos unos a otros. O sea, el discípulo de Jesús perdona porque imita a su Salvador y no vive en la debilidad de su vieja naturaleza. O sea, algunos dicen, pero pastor, 7 veces ya se está pasando ya. Esta persona ya es demasiado. No, siempre debemos tener esta actitud de perdonar cuando la persona se ha arrepentido. Ojo, esto es lo que dice Jesús. Si se ha arrepentido significa cambia su manera de vivir, cambia su actitud. Se ha arrepentido. ¿Sabes qué? Perdónalo, perdónalo. Solo aquella persona que no perdona es porque sigue en la debilidad. O sea, no es que sea de carácter fuerte esta persona que no perdona, porque uno dice, no, es que yo tengo mi carácter, por eso no perdona. Tampoco el perdón significa olvidar el daño que ha hecho. Tampoco significa aceptar el daño que ha hecho. ¿Sabes qué significa? Imitar a Cristo, porque Cristo nos perdonó a nosotros y deberíamos de perdonar. Y cuando perdonamos, y Jesús nos dice que deberíamos de perdonar, siempre lo hace para que nosotros estemos en paz. O sea, el perdón favorece a nosotros, no al ofensor, no a la persona que te perjudicó, sino a ti, para que estés en paz, para que duermas bien, para que estés tranquilo o tranquila. Hay que aprender a perdonar, pero solamente aquellas personas que viven en la debilidad de su carne y viven amargados y sumergidos en su pecado, no quieren perdonar. Pero aquel que ha nacido de nuevo, perdona en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente en estos versículos el Señor nos quiere enseñar, sean responsables, tengan cuidado, cuídense. Es como un padre que está manejando su auto y tiene su familia, tiene sus hijos, tiene personas que ama en el carro, en el auto y enfrenta muchas dificultades manejando. Tiene que ser responsable. Hay padres, hay personas que manejan de forma irresponsable. Hay personas que no les importa quiénes están encima o en el carro, en el auto que está yendo, y manejan de forma irresponsable. Por eso, suceden los accidentes y no consideran a los que están dentro. Por ejemplo, si yo manejo, yo siempre digo, mira, solo me puedo exponer, quizás manejar un poquito más rápido, debería siempre tener cuidado, pero digo solo mi pensamiento, ¿no? Digo, estoy solo, si choco, choco. Pero cuando tengo personas, soy responsable de esas personas que están dentro del auto. Por eso hay que ser muy sabios, muy cuidadosos. Y Jesús dice, cuídense. No seas piedra de tropiezo. O sea, no les hagas caer a esos pequeñitos. Y segundo, tienes que aprender a perdonar. Si se arrepienten, ¿cuántas veces? 7 veces. Mira,
tienes que mantener la unidad, tienes que ser responsable, tienes que crecer. La segunda parte del versículo 5 al 6, el discípulo del Salvador busca aumentar su fe. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Versículo 6. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. O sea, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero no es la más pequeña del mundo, pero sí en el contexto de Jesús. Y un árbol de mora o de mostaza, si estás viendo este estudio, es muy parecido a esto, que crece y es fuerte. Y no es que Jesús está diciendo, oye, si tuvieras fe, agarrarías y no harías que levite este árbol y lo echarías. No está hablando en sí del poder, del efecto que pueda tener la fe, sino el objeto de nuestra fe. O sea, si tan solo tú pudieras creer, uno, que Dios te ha perdonado, ¿sabes? Podrías perdonar. Pero hay personas que no entienden y no entienden este punto de la fe porque el desafío es grande. El desafío de ser discípulo, de entender que hay tentaciones y no debemos ceder a las tentaciones y menos ser piedra de tropiezo y entender que debemos de perdonar a aquel hermano que te ha hecho daño y sabes 7 veces y si se arrepiente, perdónalo, restáuralo. O sea, los discípulos dijeron, pero ¿cómo lo haremos, Señor? Aumentanos la fe. O sea, no lo podemos hacer en nuestra propia naturaleza. No es de humanos hacer esto, porque estamos caídos delante de Dios, pero sí podemos hacerlo ¿cómo? Si tú nos aumentas la fe. Y Jesús no les está diciendo, mira, tienes que tener fe del tamaño, no sé, de una sandía, no sé, de una papaya, ¿sabes qué? De una pelota, esas pelotas de Kiko, ¿no? ¿Han visto? No, esas pelotas, así tiene que ser tu fe, ¿no? Jesús dice, si tuvieras una fe pequeñita, o sea, si confías en Dios, si crees en Dios, si crees en sus promesas, o sea, si pones tu confianza en Dios, en Cristo, en su poder, en la nueva naturaleza, entonces, ¿sabes qué? Podrás decir a ese rencor, podrás decir a esa amargura, podrás decir a ese daño que te han hecho, saca de aquí, sal de aquí y llévalo al mar. Que saque dentro de ti este deseo pecaminoso, ¿sabes qué? Sácalo y llévalo lejos de ti. Pero tienes que creer, tienes que confiar en el Señor. O sea, hermanos, la fe es sencilla cuando cree en las promesas del Señor sin sobrepensar en sus miedos. Porque la gran mayoría debe de recordar que el miedo es lo opuesto a la fe. ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que me hizo tanto daño? Tengo miedo de que si yo lo perdono, acepte el daño que me ha hecho. Que si yo le perdono, ¿sabes qué? Se ríe en mi cara. Porque él debe de pagar o ella debe de pagar lo que me ha hecho. Tengo miedo, pero ¿sabes qué? La fe es lo opuesto al miedo. No tienes que sobrepensar, solo tienes que creer y solo tienes que actuar en el poder del Señor. Por eso digo, es el objeto de nuestra fe. Quien hace posible que todas las cosas sean diferentes y sobre todo en tus relaciones interpersonales. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Otra vez vuelvo a mencionar, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si la fe tan pequeña, es importante entender así como una puerta, un portón, puertas enormes, ¿sabes qué? Es una pequeña llave chiquitita que cabe en tu bolsillo y ¿sabes qué? Le da seguridad a tu hogar, le da garantía, no sé si vas a cerrar una puerta o un portón enorme de una empresa, de un almacén, con un candado, etcétera, le da garantía. Así, tan pequeñito y puede mover mucho. Así es lo que Dios quiere que entiendas. Un poquito de fe en Dios puede hacer grandes cosas dentro de ti.
Sobre todo, ser fuerte y valiente para las tentaciones y sobre todo, perdonar a la persona que te hizo daño. La tercera parte de este estudio, del 7 al 10, el discípulo del Salvador sirve con humildad. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Miren qué interesante, ¿no? Un sirviente le dice, ¿el patrón le dice, ven y come conmigo? No, dice el versículo 8, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego, puedes comer tú. 9. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. Versículo 10. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, miren hermanos, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. A mí me gusta identificarme con este símbolo, sobre todo en la Reina Valera dice, ¿no? Siervo inútil, debes de decir. ¿Qué quiere decir Jesús? Eso les hablaba en el título, ¿no? Ese es el desafío para ser discípulo. Luchar contra la tentación. Ayudar o perdonar o restaurar a la persona, a tu hermano que ha caído y que te ha hecho daño, o una persona que te ha hecho daño. ¿Pero por qué? Porque eres discípulo de Jesús. O sea, hay un propósito en tu vida. Al haber nacido y al haber sido redimido, Dios ha transformado tu manera de vivir que tenías en algo nuevo, en algo diferente, de que tú seas de bendición hacia las demás personas. Eso significa propósito, o quiere llamarlo vocación. Siempre hay una historia que me llama mucho la atención y tú lo puedes buscar en el internet. Se llama Marcos Vidal, El Payaso. Es una canción donde un payaso no quería aceptar su propósito. De eso dice su canción, de ser un payaso. O sea, él hacía reír a todos los niños. Los niños venían al circo y hacía reír, pero él quería ser equilibrista. Pero todos le decían, eres un buen payaso. Y él no, dijo, yo quiero ser equilibrista. ¿Y sabes qué pasó? Practicó para ser equilibrista y no pusieron malla y se cayó, se rompió la columna y estuvo en el hospital por más de 3 meses, creo. Y le dijeron cuando él iba a salir del hospital que el circo había fracasado porque ya no iban los niños, porque no había el payaso que les hacía reír. Así que se quedó así. Pero ahora está en silla de ruedas, no se puede mover, pero aceptó. ¿Qué significa eso? Que cuando los niños venían a verlo, él se ponía su nariz y hacía todavía reír con sus juegos o malabares que hacía, porque él entendió que para eso había nacido. Y es lo mismo que debemos de entender. Hemos nacido para ser discípulos de Jesús. Hemos nacido para ser la iglesia, el cuerpo viviente. Hemos nacido para ayudar a otros. Hemos nacido y hemos sido redimidos para ser de bendición a otros, para ayudar a otros. Eso no lo puedes cambiar. Y si tú obedeces al Señor por lo que Dios te ha dicho que hagas, por lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque sabes que Dios obra en el querer como el hacer. O sea, te gusta cantar, te gusta tocar, te gusta, servir en, no sé, en audiovisual, multimedia, o te gusta aconsejar, o te gusta exhortar, o te gusta animar, te gusta dirigir, te gusta administrar. ¿Sabes? Eso es tu vocación, ese es el don, ese es el llamado, ese es el propósito. Y no renuncies a eso. Ahora, si lo haces bien y eres obediente, siervo inútil, deberías decir, o somos siervos indignos, que simplemente cumplimos ¿con qué? Con nuestro deber. Hermanos, Jesús quiere que aprendamos a servir con humildad. ¿Por qué? Porque servir con humildad caracteriza al verdadero discípulo. Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, dice Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues sabes, dice Pablo, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo sabía lo que él estaba haciendo o lo que él hizo.
3 viajes misioneros registrados en el libro de Hechos. Ciudades enteras, iglesias, muchas iglesias, casi todas esas iglesias que están en el en el Nuevo Testamento, Corinto, Éfeso, Colosas, Tesalonicenses, todas esas iglesias que nosotros vemos ahí, se fue a Berea, se fue a Atenas, se fue a Corinto, se fue a Perea, se fue a Icono, se fue a Chipre, se fue a Patmos, o sea, se fue muchos lugares plantando iglesias, más que los otros apóstoles, por supuesto que sí, pero Pablo dice, yo sé, yo he hecho más, pero no lo he hecho yo. Es la gracia de Dios, es Dios obrando a través de mí. Por eso la perspectiva de cada siervo, de cada líder, de cada pastor, de cada persona que puede ser que esté haciendo algo diferente a otros, no es que tú hagas la obra por Dios, yo tengo que hacer la obra para Dios, no, es Dios haciendo la obra a través de ti. Y eso es un gran error de muchas personas que dicen, yo voy temprano para Dios. Yo voy porque esto lo hago para el Señor. No, es Dios quien te hace hacer. Es Dios quien obra a través de ti. Por eso no hay gloria en ti. La gloria es para el Señor. Y Dios quiere, Jesús quiere que sus discípulos aprendan a servir con humildad. Que no se exalten, que no se llenen de orgullo porque canto bien, toco bien, no sé, hago bonitos estudios o videos, o mira, yo sí sé barrer, yo sí sé cocinar, no sé, yo sé cantar, yo sé exponer, o sea, yo sé todo y lo hago bien. Bueno, Dios no quiere ese tipo de orgullo. Dios quiere que haya humildad. Soy un siervo indigno si solamente hago lo que el Señor me dice que haga. Así debemos tener esta actitud. Es como si tuviéramos en nuestra ciudad un incendio y ahí están los bomberos. Oye, bombero, le diríamos, ¿por qué apagas el fuego? ¿Por qué te expones? Porque es mi servicio, es mi vocación. Para esto me he puesto, me he enrolado, me he apuntado y he pasado el proceso a ser voluntario, bombero. Porque la gran mayoría son así, voluntarios. ¿Y se exponen al peligro? Sí. ¿Y están felices cumpliendo su deber? Sí. Así debe ser toda persona que sirve en la iglesia, tener esa humildad. La cuarta parte del versículo 11 al 19, el discípulo del Salvador agradece y adora. Versículo 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Miren, Jesús va ahora en estos últimos versículos, antes de ir a Galilea, pasando sus 2 años, ya llegando a los 3 años, entre Galilea y Samaria, ¿ok? Recuerden que había esta región de Samaria, versículo 12. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. Recuerden que los leprosos eran echados fuera de la ciudad por esta enfermedad contagiosa y porque los judíos consideraban que era pecado o habían pecado algo y por eso Dios los castigaba con esta enfermedad de la piel. Versículo 13, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No se podían acercar, solo podían gritarle, ten compasión, ten compasión. Versículo 14. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. O sea, Jesús los mira y les dice, vayan al sacerdote. ¿Por qué? Porque en Levíticos 14, capítulo 14, versículo 2 al 32, les dice los rituales, los sacrificios que tenían que hacer por la lepra. Pero cuando iban caminando, ¿sabes qué? Fueron sanados. Ellos deberían de llevar ofrendas de palomas y después de un cordero, un borrego, hacer esos sacrificios. Pero es interesante. Y aquí va obrando algo. Jesús quiere que entiendan. Tienes que tener fe. Sí, tan pequeñita. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué pasa inmediatamente? Esta historia de los leprosos lo pone Lucas porque quiere decir, así debe ser la fe. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser la fe? Si estás viendo la fe de los leprosos, ¿cuál es la fe de los leprosos? Lo ven a Jesús, le gritan a Jesús y Jesús le dice, ¿saben qué? Vayan donde el sacerdote. No le está diciendo,
Oye, mira, haz tu pacto con Dios, haz esto, tú solamente cree, no. Vayan, esto es lo que tienen que hacer, obedecer las palabras, aunque parecieran que no tiene sentido, porque le están diciendo, quizás ellos esperaban que lo toque, como tocó a un leproso y fue sano. ¿Recuerdan? El leproso le dijo, si quieres puedes sanarme, y Jesús lo tocó. Probablemente escucharon esta historia y querían, pero ellos escucharon que la palabra del Señor, vaya. Y que fueron obedientes. Vamos, los 10 fueron. Y dijeron, y probablemente estaban pensando, ahora, ¿dónde voy a conseguir la paloma? ¿Dónde voy a conseguir el borrego todo, o el cordero? Y cuando estaban caminando, la lepra, la enfermedad que representaba el castigo de Dios, porque probablemente, y según el Antiguo Testamento, había un rey que entró y usurpó el sacerdocio y fue llenado por lepra. Usías, por el rey. Y este ejemplo le sirvió a los rabinos y a todos los intérpretes de la ley decir que la lepra era sinónimo de haber pecado y Dios les estaba castigando. Pero en medio del camino, su pecado, su carga en contra de la ley de obedecer a Dios, por tener un grano de mostaza, un poquito de fe, por creerle a Dios, porque no es cuestión de creer en Dios, sino creerle a Dios, creer a su palabra, recibieron su milagro. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, uno de ellos volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Miren, uno de ellos, de los 10, uno, alaben a Dios, versículo 16, y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Y Lucas dice, ese hombre era samaritano. Los 9 vieron que estaban sanos y siguieron su camino. Y Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? O sea, miren que es interesante. Que Jesús les da una orden y se llenan de felicidad y obviamente dicen, bueno, me sanó, ¿para qué regreso? Voy a agradecer a Dios con los sacrificios y todo, pero uno de ellos regresó. El gentilicio de samaritano viene obviamente de este reino del norte, que fueron 10 tribus. En el año 930 se dividió el reino, 10 en el norte y 2 en el sur. Y primer rey del norte fue Jeroboam, ustedes deben de recordar. Lleno de idolatría siempre fue este reino del norte. Las 10 tribus siempre pecaron, formaron una nueva religión, formaron un nuevo sacerdocio. Y por esto el Señor envió profetas, hasta Elías fue uno de los profetas que estuvo ahí, Eliseo. Envió a Oseas, que fue el último de los profetas, diciéndole, mire, están muy mal, así se están comportando, como esa relación que tuvo Oseas con esta mujer que estaba en ese prostíbulo. Ustedes pueden recordar, y tenemos el estudio. Pero miren, para explicarles que están así actuando y no se volvieron a Dios. Ninguno de los reyes tuvo un buen corazón de acercarse a la ley de Dios. Tanto así que el año 722 Dios permitió que los asirios conquistaran el reino del norte y trajeran hombres y mujeres de otros pueblos, porque así hacían ellos, para que no haya nacionalismo. Mataban el nacionalismo, ¿cómo? Trayendo hombres y mujeres de otras ciudades para que tengan relaciones con hombres y mujeres, obviamente del pueblo de Israel, que se llamaba en el norte. Y nacieron hijos mestizos, porque no sabían ni siquiera de qué reino, de qué ciudad era. La cosa es que se quedó con este gentilicio de samaritanos, que eran mestizos, híbridos, no sabían si eran gentiles o judíos, y por lo tanto en el contexto de Jesús eran menospreciados, minimizados, aún peor que los gentiles. Ahora, muchos de los judíos muy serios ni siquiera pasaban por esta región de Samaria, porque consideraban que ni siquiera deberían pisar ese territorio y se daban toda una vuelta para llegar a Jerusalén, porque estaba de Judea, del mar de Galilea, tienen que bajar hacia el sur. Pero Jesús está por ahí.
Y Lucas dice, era samaritano, para que entiendan, un menospreciado, un olvidado, tiene gratitud, tiene adoración. ¿Y por qué? Porque adora a Jesús y le dice, alaben a Dios. O sea, lo reconoce como Dios. ¿Por qué? Porque se postra ante sus pies. La palabra en el griego para hacer esto es el proskuneo, que es la misma actitud que tiene tu perrito, no sé si tienes una mascota, cuando tú llegas, ¿sabes qué? Se pone así con sus piecitos o se acerca a ti, te quiere saludar o lamer tu mano en señal de adoración. ¿Sabes qué? Te está prosconeando, digámoslo, ¿no? El perrito te está adorando, está feliz de que estés en casa, se muere, se tira, se hace todo. Esa es la misma palabra para agradecer de este leproso a Jesús, reconociendo que Él es Dios, porque ningún judío ni samaritanos se arrodillaban a alguien que no sea Dios. Así que Jesús dice, pero ¿dónde están los demás? ¿No sané a 10 hombres? Ahora, el siguiente versículo, versículo 18, dice, ninguno volvió para darle gloria a Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo, excepto este extranjero. O sea, Jesús lo mira al que había sido menospreciado. Y es como, yo digo, aquella persona que viene a la iglesia y está en momentos difíciles, quizás con una enfermedad, no sé si es lepra, una enfermedad, y sabes, se acerca, le pide a Dios que lo ayude, que lo bendiga, que lo saque del problema, y cuando Dios lo saca del problema, ¡ay!, se olvida y sabes que se va a divertir, se va a todo lado. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, es lo mismo. Ellos recibieron esta bendición enorme. ¿Por qué? Porque los habían alejado de su ciudad, como dije. Era normal que los saquen de la ciudad, que ya no estén con su familia y que eran considerados como apestosos. No sé, fuera de acá. Los botaban a los leprosos, pero ahora eran restaurados, eran sanados, ahora ya tuvieron la bendición, ya miraron su cuerpo y dijeron, estamos sanos, vamos a casa. En lugar de adorar a Dios, en lugar de agradecer a Dios, 9 fueron ingratos, 9 no adoraron a Dios. ¿Sabes cuánto? 1, solo 1 vino, adoró y agradeció. Así que Jesús quiere enseñar, no seas ingrato con Dios, no seas de aquella persona que actúa así. El versículo 19 dice, mira, y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Es interesante porque en la Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque el griego soso significa salvado o sanado. ¿Y qué quiere decir esto? Que este hombre samaritano encontró salvación y sanidad. Es sinónimo porque la enfermedad del ser humano se llama pecado. Esa es la enfermedad espiritual. Y ser sanado o salvado es soso, es lo mismo. Por eso, al tener esta actitud de gratitud, de reconocer que Jesús es Dios, de adorarlo como Dios y sobre todo venir ante Él personalmente, Él obtuvo la salvación, paralelo, la sanidad física. Pero yo me pregunto, ¿esos 9 fueron salvados o fueron sanados? Básicamente el texto dice, solo 1 tuvo esta palabra soso, salvado y sanado. 9 fueron sanados, pero, ¿sabes? Murieron en su pecado. Murieron sin ser salvos. Entonces, el punto no es ser sano, el punto es ser salvo. Por eso muchas personas a veces cuando me dicen, pastor, mi familiar está en UCI, yo digo, yo voy a orar por su salvación, que es lo más importante. Y si Dios desea sanarlo, si es la voluntad de sanarlo, que voy a orar por su sanidad, pero no he venido a orar por su sanidad, he venido a orar por su salvación, para que puedan ellos entender qué es más importante, la salvación o la sanidad. Porque muchos que han sido sanados por el poder del Señor, por la gracia del Señor, han muerto sin ser salvos. Y es mejor ser salvos y a la vez ser sanos, sí, pero la salvación siempre va a estar en primer lugar. Por eso, hermanos, recuerda, la fe verdadera no solo cree y pide, también agradece y crece en su relación con Dios.
En 1 Tesalonicenses, Pablo lo resume de esta forma, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estén siempre alegres, hermanos. Nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sé alegre, ora y sé agradecido. Esa es la actitud del discípulo de Jesús, de aquel que ha encontrado el sozo, su salvación y su sanidad. Su salvación y su sanidad. Y si Dios desea sanarte, lo va a hacer si es su voluntad. Pero a veces no es su voluntad sanarte. ¿Por qué? ¿Por qué no sería la voluntad sanar? Porque muchas veces algunos que están sanos no quieren seguir a Jesús. A veces que disfrutan de una salud espectacular, están sumergidos en el vicio, en el pecado. Y no es tan importante entonces ser sanos al final para irse al lago de fuego. Es mejor ser salvos a pesar de que Jesús no nos sane. Pero ¿sabes? Esa enfermedad, esa crisis me acerca a Dios y al final tendré el sozo, la salvación completa. Vamos a terminar. Tengo 5 conclusiones el día de hoy. Lo primero que hemos visto, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado, pero hacer pecar es peor que ceder al pecado. Número 2, lo que hemos visto hoy, el discípulo de Jesús perdona a su ofensor, no porque acepta la ofensa o lo olvida, sino porque desea paz y calma en el futuro. Número 3, la fe sencilla confía en el poder de su Señor y no obedece a sus miedos. Y número 4, el discípulo de Jesús sirve con humildad y vive para el propósito que ha sido creado. Y número 5, muchos reciben bendiciones de Dios todos los días, pero pocos son los de corazón agradecido que rinden adoración cada día. Oramos. Si has recibido bendiciones del Señor, sea agradecido. Adóralo todos los días. Señor, te agradecemos una vez más por la salvación, por las bendiciones que nos das, por permitirnos ser parte de tu obra, por darnos propósito de vida, por ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a servir con humildad y a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Señor, las ofensas debemos dejarlas a un lado, porque hemos recibido perdón y gracia de ti. Quizás hemos actuado igual o quizás peor de las personas que nos han ofendido, pero lo hacemos en fe, lo hacemos pensando en el futuro, lo hacemos pensando en la paz que puede ocasionar y que tú deseas que tengamos. Pero sobre todo, como dijeron tus discípulos, aumentanos la fe. Ayúdanos a confiar y a creer en tus promesas, sabiendo, Dios, que es lo mejor para nosotros. Sea tu gracia y misericordia ayudándonos en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle like, comparte por tus redes sociales, pasa este video a un amigo o una amiga y dime cuál de las 5 conclusiones te gustó más. Nos vemos en el próximo estudio.